Amén. Que el Señor nos bendiga. Eh, Estamos en una nueva escuela dominical, día domingo 28 de junio del 2020. Entramos a un nuevo capítulo, por decirlo así, que lleva por título Doctrina del Hijo. Vamos ya en la página 41 y el título del día de hoy, domingo 28 de junio del 2020, lección 1, título El Hijo de Dios. El Padre que es invisible revela al Hijo. Jesús dijo: si a mí conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Jesús no es un hombre ordinario, como externamente parecía. Él no estaba solo, tenía el Espíritu dentro de él. Su naturaleza dual manifiesta la unicidad de Dios. Él es Dios del Antiguo Testamento que se revela en la carne desde Adán hasta la fecha. Y considerando todos los contrastes culturales, raciales, sociales, lingüísticos e idiomáticos, todos han tenido propósito en sus vidas y su destino final y su relación con el Señor Jesucristo. La Biblia declara que Jesús es Dios, es decir, que Jesús tiene atributos que solo posee Dios: santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Jesús hizo obras y cumplió funciones correspondientes al Padre, Creador, perdona pecados. Tiene el poder de dar vida. Ha de ser juez de todos los hombres. Posee honores que tan solo le pertenecen a Dios. Jesús es llamado por títulos divinos. Es llamado Dios por Juan, Pablo, Tomás y por Dios mismo. Es llamado el Hijo de Dios 40 veces en la Escritura. Ungido es el título oficial del Hijo de Dios. Fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Amén. Vamos a hacer una oración para que Dios sea ayudándome a mí a poder expresar y a poder entender también, poder decirle lo que he podido recibir o aprender de esta lección para que ustedes también puedan entenderla y que el Señor sea obrando por medio de esta escuela dominical. Gracias, Señor, le damos en este día por esta bendición que me da de poder estar, Señor, hablando de su palabra. Señor amado, le pido que usted sea obrando en cada corazón, en cada hermano que pueda escuchar su palabra. Señor amado, pueda escuchar esta lección bendita que es de usted para nosotros, Señor. Sabemos que no hay casualidad. Señor, gracias le damos por esta escuela dominical. Señor amado, que a pesar de que estamos en pandemia, podemos seguir haciéndola, Señor, de una manera diferente, pero no por esto, Señor, usted no va a obrar. Mi Dios amado, confiamos de que su palabra es la que tiene el efecto en nosotros, la que hace cambiar, Señor, al pecador, y queremos, Señor, en este día, que usted pueda llegar a cada uno de nuestros hermanos, a cada persona que pueda escuchar también en la plataforma de YouTube, Señor, esta palabra, que pueda aprender también de usted, Señor amado. Le pedimos, Señor, le agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a escuchar el himno 185, es el que aparece en nuestros expositores bíblicos, que lleva por título Más de Jesús quiero aprender. Más de su gracia
hermoso himno que escuchábamos de nuestros himnarios, vamos a pasar a la lectura bíblica que se encuentra en Mateo 8, versículo 28 y versículo 29, que dice así: en el nombre del Señor. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Amén. Esa es la lectura bíblica, y el texto para memorizar se encuentra en San Juan 16:32. Dice así en el nombre del Señor: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Amén. Esta primera parte tiene como título: ¿Qué es Cristo para los hombres? La humanidad, ¿qué piensa de Cristo? Algunas afirmaciones que son interesantes de considerar con respecto de lo que creen de Jesucristo. Es la puerta para el carpintero, es espíritu para el panadero, es el gran médico para el doctor, es el camino nuevo y vivo para los docentes, es sembrador y señor de la cosecha para el granjero, es todo hermoso para el artista, es el sol de justicia para el astrónomo, es fundamento seguro para el constructor, es pastor que da vida a las ovejas, es inspiración y fuente de las palabras para el poeta, para el agricultor es sol, agua y tierra, es ley para el abogado y es discurso para el predicador. Amén. Entonces, mis hermanos, la humanidad, ¿qué piensa de Cristo? Para nosotros es esencial nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Salvador. Como dice ahí, para el carpintero en la puerta, y esto está, todo lo que yo he leído, esto está avalado en la palabra del Señor. Hay versículos bíblicos, dice: yo soy la puerta, el que por mí entrar será salvo. O sea, para el carpintero en la puerta, como está escrito acá, el espíritu para el panadero, el gran médico para el doctor, camino nuevo y vivo para el docente. Entonces, y así para cada uno para cada labor quizás de la vida, o para cada situación, el Señor se compara de diferentes formas como lo esencial de nosotros, como lo esencial para algún trabajo, para que esté al entendimiento de todos nosotros. Amén. Vamos a ir a la primera referencia, que se encuentra en Jeremías 8:22. Y dice así en el nombre del Señor: No hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Amén. Entonces acá el profeta Jeremías hace una pregunta y con preocupación dice: no hay bálsamo en Galaad. Investigando un poquito me encontré con algo bastante interesante. Galaad era un lugar que estaba cerca del río Jordán, el cual era conocido por sus bálsamos curativos. Entonces, mis hermanos, bueno, para entender primero qué es un bálsamo, yo busqué también qué significa bálsamo. Dice: crema o líquido compuesto de sustancias medicinales aromáticas que se aplican sobre la piel para curar heridas, llagas y otras enfermedades. También, mis hermanos, puede ser un sinónimo: perfume, esencia o alivio. Entonces, ya entendiendo qué significa un bálsamo, podríamos compararlo con algo, con alguna medicina, con algún perfume o con algo suave, algún alivio para nosotros. Galaad era conocido por tener bálsamos curativos. Los eruditos no han podido determinar cómo se preparaba este bálsamo de Galaad, que era tan famoso, por decirlo así, pero parece ser que era una resina suave, romaica y relajante hecha de un árbol o planta, y se podía comparar con la aloe vera. Mis hermanos, si volvemos al versículo
que nuevamente a esta pregunta, ¿no hay bálsamo en Galad? Es como decir, no tiene lo esencial la ciudad. Hay ciudades que son conocidas por por algún atractivo turístico o porque hacen algo en especial, porque venden alguna cosa específica. Por ejemplo, uno va a la Ligua, venden sus dulces característicos, uno va a Pomaire, las cosas hechas en greda, y así también. ¿Qué sería esa ciudad? Quizás si no tuviera esas cosas, es como lo esencial de ello. Entonces, ¿qué es Galá prácticamente si no tiene ese bálsamo? Si no hay allí un médico, si ellos se caracterizaban por eso. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Pregunta este hombre, ¿cierto? Jeremías, y nos da a entender que él estaba como sufriendo de alguna forma y su predicación no había cambiado con el tiempo, y a pesar del dolor, de todo lo que estaba pasando, lo que él expresaba era el dolor para el pueblo. Entonces, mi hermano, ¿qué es Cristo para los hombres? Eso es lo que quiere preguntar este subtítulo, esta primera parte, y así también la primera referencia. Si no está lo esencial, es prácticamente que no sirve de nada. No tiene ningún sentido, mis amados hermanos. Vamos a ir a la segunda referencia que se encuentra en Malaquías 4:2. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Amén. Para entender esto un poquito, voy a dar lectura también al versículo anterior. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y a todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Esta es la referencia, la segunda referencia, mis amados hermanos, que nos quiere hacer un contraste que para los que temen al Señor va a ser algo bonito, va a ser algo hermoso, va a ser algo perfecto, va a ser para nosotros una luz, va a ser de crecimiento espiritual, va a ser un principio para nosotros, que desde ahí en adelante va a ser la justicia, va a reinar la justicia de nuestro Dios, pero para otras personas va a ser la destrucción, va a ser el término, el fin de ello. Este es el contraste que quiere hacer para nosotros. ¿Qué es Cristo para los hombres? Para nosotros los que hemos entendido el sentido del Evangelio, mis amados hermanos, Cristo para nosotros va a ser la perfección y salvación también para nosotros. Más para los que se pierden va a ser la destrucción, mis amados hermanos. La siguiente referencia se encuentra en Isaías 28:16. Dice así: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Amén. Mis amados hermanos, para las personas que entienden o comprenden un poquito de la construcción, para hacer una casa, un edificio, una edificación, se tiene que tener un cimiento, porque si no tiene un cimiento, no tiene nada que resista a todo el peso, la carga que ejercen todos los materiales construidos. Son muchos kilos, toneladas, entonces necesita descansar en algo, y por eso se hace un cimiento. Pero antiguamente no existían los cimientos, y ocupaban la arquitectura que tenían ellos, ocupaban una piedra puesta de una forma, la cual esa piedra servía como guía para servir a las demás piedras, para hacer un muro, y también en esa piedra descansaba todo el peso, las toneladas, todo eso de la construcción descansaba sobre esa piedra. Y esa piedra era especial, era preciosa, esa era la piedra angular, la cual se ponía justo en el encuentro de dos ángulos, y esa era la que servía como guía para seguir poniendo las demás piedras, y además recibía el peso de todo esto.
Esto es el Señor Jesucristo para nosotros. La base, los cimientos, construir sobre ella es una construcción segura, una construcción estable que no se va a caer, no se va a ir. Y además es la guía para seguir construyendo, para seguir poniendo las demás piedras, para empezar a crecer, mis amados hermanos. Esto es la analogía quizás de alguna forma expresada para nosotros. Las personas que comprenden o entienden un poquito de construcción, está expresado para ellos. Así también como lo del panadero y anteriormente lo de la medicina. Mis amados hermanos, ¿qué es Cristo para los hombres entonces? Cristo para los hombres es lo esencial, es el todo, es el principio. Para empezar sobre él, mis amados hermanos, Cristo para nosotros es la salvación. Amén. Esta es la primera parte de la escuela dominical del día de hoy. La segunda parte de esta escuela dominical lleva como título La preexistencia de Cristo. La encarnación fue la acción de Dios en el Hijo por medio de la cual tomó naturaleza humana. Su existencia divina la enseñó Juan el Bautista. Este es de quien yo decía. Pero, ¿cómo declaró? Era primero que yo. El teólogo Juan dice, el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y más tarde escribe, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos. El apóstol Pablo escribe, el cual siendo forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios hecho igual a un hombre, Pedro indica, destinado antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, la encarnación fue la acción de Dios en el Hijo. Por medio de esta acción que hace nuestro Dios Padre, es la forma visible, es la forma humana de nuestro Dios. Al enviar a Jesucristo a la tierra, a dar propósito también, la preexistencia de Cristo. Esto quiere decir que Él ya existía de antes. No es que desde que nació en forma humana haya recién nacido Jesús. No, mis amados hermanos. Él ha estado desde siempre, desde la fundación del mundo. Mis amados hermanos, la primera referencia está en San Juan 8:58, la cual dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús en este momento estaba en el templo y le empezaron a hacer preguntas diciéndole que si él no tenía 50 años, ¿cómo iba a conocer al padre Abraham? Y ahí Jesús le responde esto, que antes de que Abraham fuese, él ya existía. Las personas humanas no entienden con la mente racional, no pueden entender de que nuestro Dios haya existido desde siempre y además se haya encarnado. No tendría mucho sentido para ellos que Dios, teniéndolo todo, lo dejase por nosotros que quizás ni siquiera teníamos un valor, siendo nosotros ni siquiera de su pueblo. Jesús ya existía y vino a este mundo para darnos a nosotros la salvación. En este momento, como dije, Jesús estaba en el templo y luego de esto quisieron arrojarle piedras porque decían que era como hereje de alguna forma, como que estaba mintiendo. Y ahí Jesús sale del templo y se esconde. La segunda referencia está en Colosenses 1:16. Dice así en el nombre del Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. El título que tiene estos versículos, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Al leer el versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios
invisible, el primogénito de toda la creación. Esto vuelve a reafirmar la referencia antigua y así también está a lo largo de toda la Biblia diciendo que Cristo existe desde el principio, desde antes incluso que existiésemos nosotros. Desde antes de todo eso ya existía Cristo. Siempre ha existido Él. Y la referencia reafirma esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos, en la tierra, las cosas visibles e invisibles, también fueron creadas en Él. Hay cosas que son invisibles. Siempre el pastor nos decía, el viento es invisible, no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Eso también fue creado en Cristo. Todas las cosas que nosotros vemos también, su creación es maravillosa y perfecta. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Tronos, dominios, todas estas cosas, mis amados hermanos, quieren dar a entender un poder, una dominación. Las palabras similares pueden ser imperio, potestad, mando, facultad, autoridad. Todas esas autoridades han sido puestas por el Señor, así como también hay versículos. Todo esto fue creado por medio de Él, o sea, por medio de Cristo y para Él, para Cristo. Esta es la referencia que vuelve a reafirmar también la preexistencia de que Cristo ha estado desde siempre, que en Él se crearon las cosas y para Él se creó todo. La siguiente referencia se encuentra en Hebreos 1, del 2 al 10. Dice así en el nombre del Señor. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré padre y él será mi hijo? Otra vez y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente los ángeles, dice, el que a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo y alegrías y más a tus compañeros que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Amén. Una hermosa palabra que está expresada también para que nosotros podamos comprender de que el Hijo, Jesús, ha estado desde siempre. Aquí es unos párrafos bastante hermosos alabando a nuestro Señor Jesucristo, que dice que Él es superior a los ángeles. Le está de alguna forma diciendo que Él realmente es su Hijo. Dios mismo hablando, diciendo, reconociendo a su Hijo, dándole el poder, dándole esta autoridad y reconociéndolo también mayor que los ángeles, centro de la equidad, ¿cierto? En Él, de todo el universo. Dice al final, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Para luego, mis hermanos, dar a conocer también esta salvación tan grande que es el siguiente capítulo, donde describe también
que la salvación vendría por este Hijo de nuestro Dios. El Hijo es Jesucristo, mis amados hermanos, y en Él está la salvación. Era necesario que Él se hiciera carne, habiendo ya existido desde el principio, habiendo existido incluso de antes del principio de nuestra tierra, del principio de la creación de nosotros. Era necesario que Él pagara el precio, mis amados hermanos, por nosotros, para la salvación. Él es el Hijo de Dios, reconocido por Dios mismo. Es totalmente bíblico que Dios ha existido desde siempre y así también su Hijo, y nosotros en nuestra denominación creemos que hay una Trinidad, la cual es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos tres son un Dios. Así que, mis amados hermanos, esta es la segunda parte de esta escuela dominical, que el título llevaba El Hijo de Dios. Todo trató de Jesucristo el día de hoy, qué significaba para los hombres en el primer subtítulo, en la primera parte, y en la segunda parte, la preexistencia de Cristo. Que Cristo era la razón para nosotros, para nuestras vidas, y en la segunda afirmaba de que Cristo había existido desde siempre. Esta es la escuela dominical del día de hoy, mis amados hermanos, y vamos a escuchar el himno número 2 de nuestro himnario para poner término. Dios les bendiga.